vivimos, qué es lo que creemos, y nuestro objetivo es darnos a conocer un poquito mejor, ¿no? Y bueno, la historia es interminable, espero que esta reunión no sea interminable. Un estudiante en una ocasión dijo que hubiera preferido nacer en la Edad Media, porque así tendría que estudiar menos historia. Muy bien, pues tenemos con nosotros en esta tarde a mi izquierda a don Samuel Pérez Millos, que viene desde Vigo. Él es pastor evangélico, profesor de Biblia y autor de más de 40 libros de estudio bíblico, incluido un comentario exegético del texto griego del Nuevo Testamento. Además es conferenciante internacional y nieto de un colportor. Ya sé que algunos diréis, ¿y eso qué es? Pues ya lo explicaremos más adelante, pero es nieto de un colportor del siglo XIX. A mi derecha, don José Luis Fernández Carnicero, que viene desde Orense. Él es licenciado en Ciencias Matemáticas, ejerce como maestro de educación primaria con especialidades en Ciencias y Música, compositor y autor de varios libros, algunos de ellos relacionados con la historia de los evangélicos, y escribe en diversos diarios como La Región de Ourense. También es comisario de varias exposiciones y algunas de ellas pues las tendremos en los próximos meses aquí en nuestra ciudad. Tanto de uno como del otro hay mucho más que decir, pero para una breve presentación creo que es suficiente. Así que muchas gracias por acompañarme aquí y por vuestra presencia. Y antes de hacerle ya la primera pregunta, vamos a ver un pequeño vídeo introductorio que tiene algo que ver con por qué estamos aquí. ¿Por qué en La Coruña, en el centro de la ciudad, en San Amaro, tenemos 3 cementerios? A la derecha, el municipal, uno de los primeros de España, inaugurado en 1813 a causa de la prohibición de seguir enterrando en los atrios de las iglesias. A la izquierda, el británico, propiedad británica en terreno comprado por el cónsul en 1867. Es un cementerio privado para los ingleses. ¿Por qué se construyó? Porque los ingleses, protestantes anglicanos, considerados herejes, no podían ser enterrados en el Campo Santo. En medio, el cementerio civil. En 1876 falleció un coruñés que no era ni inglés ni católico romano, sino protestante evangélico, y no podía ser sepultado en ninguno de los 2 cementerios. Se dispuso su entierro en una zona exterior del cementerio municipal, rodeando la parcela con una valla de madera para evitar que los perros excavasen la tumba. Se ordenó que el entierro se realizase a las 6 de la mañana y que no se podía cantar. Aquel lugar fue conocido como Cementerio de Disidentes. Posteriormente se trasladó a la parcela actual entre los cementerios municipal y británico bajo el nombre de Cementerio Civil. Además de los evangélicos, allí fueron enterradas otras personas ateas o disidentes de la Iglesia de Roma, entre ellos el alcalde Federico Tapia, de tendencia republicana, y el secretario del Partido Comunista, José Gómez Galloso. Lo mismo ocurrió en muchos otros lugares de Galicia, como por ejemplo en Camareñas, en la playa del 13, cerca del faro de Cabo Vilano, donde está el cementerio llamado de los ingleses, por el hundimiento de un barco de guerra británico, un acorazado, el Serpent, en 1890, del que solo se salvaron 3 personas y murieron 172 que no podían ser enterrados en un campo santo. Este cementerio está incluido hoy en la Ruta Europea de Cementerios Singulares y como itinerario cultural europeo. Esta tragedia dio lugar a que 6 años después se inaugurase allí el primer faro eléctrico de España. Antes era una lámpara de aceite que daba poca luz. También el cementerio evangélico en Loureda, Arteixo, o el cementerio civil en Corcoesto, Cabana de Bergantiños, y así muchos otros a lo largo de nuestra geografía. Antes de que se construyera el Banco Pastor, el edificio más alto de España hasta 1929, antes de que comenzara la fábrica de cerveza y hielo Estrella de Galicia en 1906, antes de que se constituyera el Deportivo de La Coruña, también en el mismo año 1906, como club deportivo de la Sala Calvet, fútbol que fue introducido en la ciudad por marineros ingleses que disputaban partidos en el muelle a finales del siglo XIX, cuando el resto de España apenas se conocía este deporte.
Antes de que se fundara la Voz de Galicia o la coral polifónica El Eco, en 1875 se inauguraba en Coruña la primera iglesia evangélica en Galicia, en la plaza de Pontevedra, frente a lo que hoy es el Instituto Eusebio da Guarda. Bueno, pues la primera pregunta es ¿quiénes son los evangélicos? Hablamos de los evangélicos y quiero preguntarle a Samuel que nos explique un poco quiénes son los evangélicos. Bueno, ese nombre es un nombre tan genérico hoy en día que ha perdido mucha de su identidad y razón de ser. Arranquemos un momento en la Reforma. La Reforma produce una notoria escisión dentro de la Iglesia cristiana única que había. Esta escisión trae como consecuencia un nombre propio que se asignan los que discrepaban de ciertas tradiciones católico-romanas y que sustentaban, se identificaron con las tesis que Martín Lutero colocó. Muy probablemente no fue él que las colocó, pero esto es asunto de historia, no tiene nada que ver. Él sí que las produjo. Y sorprendentemente estas tesis tenían que ver con la salvación no por obras, sino por fe y la justificación por la fe. Sorprendentemente Martín Lutero escribió este documento en latín. Significa que él iba a extender estas tesis a la universidad para discutirla en el idioma universitario, que era el latín. Alguien tomó una copia de eso y la clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, y ahí comenzó un rechazo, digamos así, de la Iglesia Católica a la naciente confesión de fe, que sin discrepar de Cristo ni de la historia cristiana, reivindicaba la salvación por gracia mediante la fe y la justificación por fe y no por obras. A estos, ellos mismos, por insistir una y otra vez en el término protestamos, que significa decimos algo en contra, recibieron el mote, el apodo de protestantes. A mucha honra debiéramos continuar con este nombre. Y yo diré por qué. Luego de esto viene lo que se llama la Reforma Radical, donde nacen las denominaciones, donde comienzan cada uno de los grupos a llamarse de una determinada manera, y a todos estos grupos que tenían como emblema el hecho de descansar su fe en el Evangelio, comenzaron a llamarse como evangélicos. Claro, el mundo nos llama en algunos lugares evangelistas, que nada tiene que ver con esto, pero evangélicos, que son los que sustentan su fe anclada, establecida y afirmada en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La Biblia, la palabra de Dios. Por tanto, la fe evangélica se extiende en todas estas denominaciones y llega a nosotros. En mi tiempo, y aunque soy un poco mayor, no soy tan viejo, en mi tiempo era muy normal que a la gente en mi ciudad se nos llamara, a los evangélicos se les llamaban protestantes. De evangélicos nadie entendía. Ahora este nombre se popularizó de tal manera que cualquiera que no sea católico en el mundo latino especialmente es evangélico. Y eso sí que ya no es tan claro ni tan cierto, porque hay confesiones llamadas así que descansan su creencia y su fe en sistema y no en Biblia, y olvidan de afirmar todas las bases doctrinales de fe que entendemos los evangélicos como doctrina fundamental. Tal vez me encantaría que algún día, en lugar de llamarme tanto evangélico, que es una honra para mí, me llamasen protestante, porque lo que yo sí sé es que cuando era un niño todo el mundo sabía qué es lo que era un protestante, y hoy es muy difícil de saber realmente lo que es en toda la dimensión un evangélico, porque todos se llaman así. Bueno, gracias Samuel, sin duda interesante esa reflexión sobre los nombres, y daría para un gran debate. Había uno de estos misioneros, uno que está ahí, por cierto, su fotografía, que además se ve que tenía buen cuerpo porque le gustaba comer, pues cuando recibía los insultos y halagos, entre comillas, pues decía esta frase, ¿no? A mí que me llamen lo que me llamen, con tal de que no me llamen tarde para comer. Bueno,
Me gustaría, José Luis, si nos comentaras un poquito acerca de esas creencias que caracterizan a los evangélicos, que nos distinguen un poco, protestantes, ahora voy a tener que cambiar el nombre, evangélicos protestantes, que nos diferencia con la otra gran iglesia cristiana que conoce España, ¿no? La Iglesia de Roma. Ben, eu destacaría a figura de Lutero porque houve un antes e un despois. Pero o comezo é Xesús cos seus discípulos desde a orixen da Iglesia, e con eses somos con os que nos identificamos os evangélicos, non? Pasaron moitas cousas, claro. Pasou toda a persecución de Diocleciano, pasou despois Constantino, que no ano 313 firma o Edito de Milán, pero claro, realmente hasta que se implantou a Iglesia de, digamos, católico, apostólico e se fixo romana, non foi hasta Teodosio. Que pasa con Teodosio? Que tuveron un poder tan grande o político os bispos que houve intento de reformar por os valdenses, por un montón de persoas, hasta os husitas, con Juan Hus, 100 anos que de Lutero antes, que o queimaron, e aparece Lutero. Por iso, podo estar de acordo con Samuel, non? De que Lutero marca un antes e un despois. E iso é algo moi importante, porque esa protesta que facía era que decía que a súa conciencia estaba cautiva da palabra de Deus. E iso é absolutamente fundamental. Que creemos? Pois que creemos as doutrinas de Cristo. Somos cristianos porque nacemos en Cristo. E esa, indo á Biblia, indo aos fundamentos, é onde encontramos realmente quenes son os evangélicos, quenes son os protestantes, quenes son, como nos queiran chamar, non? Efectivamente, cando decían protestantes, eu son un pouco máis novo que Samuel, non moito máis. Pero cando, naquela época, decían fuera, fuera protestantes, fuera de nuestra nación, que queremos ser amantes del Sagrado Corazón. En o ano 2005, que o director do Arquivo Diocesano pediume que dera unha conferencia sobre os protestantes, unha señora que ao rematar a conferencia me chamou aparte e díxome: te falta la segunda estrofa. Dice, ¿cuál es? La segunda estrofa es: niños, si queréis venir, vamos a la batalla. En la batalla estamos, niños, tened valor. Antes perder la vida que ofender al buen Dios. Eu dixenlle esa muller, dixenlle, efectivamente, quedaba traumatizado o que a escoitaba e o que a decía, porque tú eras unha nena. Dice, sí, efectivamente, quedei absolutamente traumatizada desde aquel momento. Bueno, logo falemos máis desas aventuras. Bueno, unha pregunta máis antes de pasar a outro pequeno vídeo. Samuel, descríbenos un poquito, para los que non nos conozcan, cómo es nuestra práctica religiosa, nuestro culto, qué es lo que nos caracteriza, alguna cosa que puede llamar la atención a la gente, ¿no? A veces nuestra forma de hacer los entierros, en fin, lo que se te ocurre. Si hay alguna cosa que caracterice el culto evangélico es la libertad en Cristo. Por tanto, el culto es distinto. Puedes estar aquí en la iglesia de La Coruña y tienen una forma, unas canciones, una reflexión, partimiento del pan, lo que sea. Puedes irte a Vigo y tal vez se haga el mismo culto de otra manera. Por tanto, no hay una estructura religiosa establecida que condicione el culto. Para el cristianismo evangélico, culto es adorar. Y adoración no es actividad, es actitud. Por tanto, venimos al encuentro de nuestro Dios para adorarle por lo que Él es, y venimos al encuentro del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, para reconocer en gratitud lo que hizo por nosotros. El cristianismo evangélico entiende que el culto es el tributo que el pueblo hace al Creador, Salvador, Redentor y Esperanza. No hay un culto orientado a conseguir ciertos privilegios o ciertos beneficios, sino a ponerse en contacto con Dios y a adorarle, a pedirle aquello que necesitamos,
glorificar su nombre y esperar confiadamente en que Él pueda proveer para nuestras necesidades según su promesa. El culto evangélico tiene un componente de alabanza y de canto. La música forma parte esencial del culto evangélico y es natural. Hemos empezado escuchando a los niños cantando y el cántico es sumamente importante. En el cántico, el cristiano evangélico proclama la gloria de Dios. Lamentablemente, la letra de muchas canciones en el transcurso del tiempo ha ido deteriorándose y se ha convertido en muchas ocasiones como un estribillo que dice 4 cosas, se repite 25 veces, pensando que el Señor necesita que se le digan muchas veces las cosas para entenderlas y oírlas, sin contenido. Pero yo podría citaros himnos de la Iglesia evangélica que impactan el alma, llenan de gratitud el corazón y humedecen los ojos. El gran poeta castellano, Mariano Sanleón: qué amor tan inmenso, Señor, en ti he visto. Qué amor me revela tu hondo sufrir. ¿Quién puede su rostro posar en tu leño y luego, insensible, su ruta seguir? Luego el culto evangélico reconoce a Dios, ama a Dios, adora a Dios y siente la presencia de Dios. La presencia de Dios no la siente la Iglesia evangélica por misticismos por un lado, por sensibilizaciones por otro, por espectáculo por otro. Dios se hace real en medio de su pueblo porque está presente en cada creyente. De manera que nuestro culto es un culto abierto, de participación general. En el culto no participan algunos y otros escuchan. No hay actores y hay espectadores, hay participantes. Hay gente que viene para adorar a Dios colectivamente como su casa y familia. Y para decirle, como dice el Salmo, el Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a todos los que en Él confían. Este es nuestra forma de culto. Hasta cantamos en los entierros. Hasta cantamos en los entierros, Como claro está. Decíamos en el primer vídeo que en el año 1876, con motivo del primer entierro evangélico en la ciudad, se prohibió que se pudiera cantar. Vamos a ver un segundo vídeo acerca de un poco más de historia, de dónde venimos y seguimos hablando. La Reforma protestante del siglo XVI se extendió rápidamente por Europa, suponiendo un avance importante en las libertades, la educación, las ciencias, el arte, la democracia y el progreso económico. Sin embargo, en España fue frenada por la Inquisición. Miguel Delibes, en El hereje, y Eva Díaz, en Memoria de ceniza, narran los casos de Valladolid y Sevilla, donde la Reforma había prendido entre personas cultas y del clero, pero fue sofocada por la brutal Inquisición. Entre los que lograron huir con vida se encontraban monjes jerónimos que hicieron la primera traducción completa de la Biblia al español desde los originales hebreo y griego, produciendo la famosa Biblia del Oso, joya de la literatura del siglo de oro español. La Inquisición requisaba los libros, Biblias y bienes, encarcelaba, torturaba para que delataran a otros y quemaba a los que no renegaban de su nueva fe. En Galicia también hubo varias casas de la Inquisición, una de ellas en Santiago, en la Plaza de Galicia, donde actualmente está el Hotel Compostela. En Coruña, en 1574, se ubicó la Casa de la Inquisición en la calle Santa Catalina número 23, actual, haciendo esquina con la travesía Santa Catalina, hoy calle Fernando Arenas. En el año 2010 escribía José Manuel Gutiérrez en La Opinión: el organismo responsable de velar por la integridad moral y religiosa desempeñó aquí su labor hasta su desaparición en el siglo XIX, aunque el edificio se conservó hasta primeros años del siglo XX. La Inquisición Especial de Galicia se instaló en A Coruña por ser esta una ciudad portuaria, ya que se temía la entrada de libros protestantes y herejes por vía marítima en un tiempo en el que el puerto coruñés era un lugar de paso de viajeros de toda Europa. El historiador coruñés Jesús María Reiriz, en la revista del Instituto Cornide, números 29-30 de 2005, relata el siguiente incidente.
El 26 de abril de 1605 desembarcaba en La Coruña como embajador en España de Jacobo I, sucesor de la reina Isabel, Lord Howard, el célebre almirante británico que había derrotado a la Armada Invencible en el Canal de la Mancha. Vino con 600 caballeros que le acompañaban como primer embajador inglés ante la corte de Felipe III, al concertarse la paz entre las dos principales potencias antagonistas de Europa. Desde La Coruña proseguiría su viaje hacia Valladolid, donde asistiría al bautizo del príncipe heredero. Cuando la embajada inglesa se disponía a salir de nuestra ciudad hacia la corte, don Blasco de Aragón, comisionado de Felipe III para escoltarla en el camino, supo que un individuo traía 2 Biblias traducidas al castellano e impresas en Holanda. Alarmado por tal noticia, la puso en conocimiento del almirante británico, el cual ordenó a sus compañeros que dejasen en las embarcaciones todos los libros prohibidos que poseyesen, para no molestar a la España católica. Este curioso incidente diplomático ilustra uno de los primeros contactos con el protestantismo que se desarrolló en la ciudad de Coruña. En 1809 probablemente tuvo lugar el primer culto protestante en Coruña, en inglés, para los soldados del general John Moore, que fallecía en la batalla del Viña frenando la invasión de los franceses. La Inquisición fue abolida oficialmente en las Cortes de Cádiz en 1812, pero no se hizo efectivo hasta 1834. En 1837 pasa por Galicia el aventurero inglés Jorge Borrow, a quien el alcalde Francisco Vázquez dedicó una calle que da a la avenida de Finisterre, cerca del cruce con Ronda de Nelle. Su estancia en España se recoge en el libro La Biblia en España, cuyo prólogo lo escribió el presidente de la República, Manuel Azaña. La parte dedicada a su paso por Galicia la publicó la editorial Galaxia en un precioso libro titulado Viaxe por Galicia. En Coruña, Borrow dejó un depósito de 500 Nuevos Testamentos, pues venía como colportor. Pero no hubo libertad religiosa ni tolerancia hasta el año siguiente al de la Revolución La Gloriosa de 1868. Como muestra, esta es una lista de libros decomisados en Ferrol en dicho año. Muy bien. Pues ya que estamos hablando de colportor, vamos a explicar qué es un colportor, y tengo aquí a mi derecha a José Luis, que él conoce algunas cosas y creo que nos va a sorprender con alguna información en esta tarde. Y que nos hables algo antes también de Jorge Borrow, porque no se puede pasar por alto este personaje importante en España, y, como no, de don Manuel Curros Enríquez, que aunque no nació en Coruña, pero está enterrado en Coruña. Y además este local está ubicado en la calle Curros Enríquez, aunque la fachada es la que corresponde, entramos por otra calle, ¿no? Y él tiene un monumento en los jardines, y él algo tuvo que ver con el protestantismo, ¿no? Pero bueno, dejo que tú nos expliques un poco todo este tema, sé que es muy amplio. Si me alongo, párame. Vale, te paro. No Dime que pare. Porque mirade, é tan fascinante estudar os colportores que levo pouco tempo estudiando, uns 20 anos. E outro día, cando me decía Timoteo que falar algo dos colportores, puxenme a buscar nos arquivos, bueno, podedes preguntarte aí a Marta, a miña muller, que me decía, ois, mira, que son as 3 da mañá, hai que dormir. É que fascinante, absolutamente fascinante a figura do colportor. Quenes eran os colportores? Os colportores eran persoas dedicadas e convencidas de que a palabra de Deus cautivara o seu pensamento, a súa conciencia e a súa forma de vida. E vivían deso. Cobraban un tanto por cento por as ventas das Biblias. Pero non vendían por sobrevivir, sino que vendían por difundir a Biblia, hasta o punto de que había persoas que tiñan moito interés e veían que non tiñan poder adquisitivo e regalaban a Biblia, ofrecían ya. Vendían tamén Novos Testamentos, vendían tamén porcións da Biblia, e eran atacados por todos os lados. Bueno, está moi ben empezar con Borrow, pero a mí dame moitísima pena de que non nos acordemos do primeiro colportor que veu antes que Borrow, que foi Robert Cleaver Chapman. No ano 1834
veu e fixo un roteiro por unha parte de España. Habería que é difícil saber exactamente por onde foi, pero bueno, algúns puntos en concreto sabémolos, e el realmente fixo unha labor excepcional. Volveu máis adiante, é o que desde o Monte Castro de Vigo ten unha oración pedindo de que o Evanxello se abra e a palabra de Deus se abra a esta Galiza e a esta España. Realmente é digno de mención. Bueno, Jorge Borrow tiña as cualidades que tiña que ter un colportor. Tiña que ser unha persoa decidida, unha persoa valente, unha persoa un tanto atrevida tamén, non? E tiña que ter un espírito aventureiro, non valía calquera, non? Tiña que ter un carácter firme para ir meterse en esta angueira, como dicimos os galegos. Iban polas feiras, iban polos mercados, difundindo e vendendo a Biblia. E pasáballes de todo, absolutamente de todo. Aquí temos a ruta que fixo por Galiza Jorge Borrow. Vedes que non pasou por Ourense, porque chamámoslle a provincia impenetrable, porque todos os camiños estaban cheos de bandoleiros, de persoas que estaban a atracar, a roubar. Conta algunha anécdota Borrow, pois fixaivos, di nunha crónica que teño apuntada do 20 de xullo de 1837, e di: no camiño entre Lugo e Coruña estuven a piques de caer en maus de ladrós. Dous compañeiros de súpeto puxeron mediante as súas carabinas, coa intención de descargalas no meu corpo, pero colleron medo no ruído do cabalo do meu guía, que estaba no camiño contigo máis abaixo. Conta isto na Ponte Castellanos, que hai moitos roubos e que hai mortes. O sea, fixaivos as peripecias que sufriu Jorge Borrow. Pero antes de Curros, Jorge Borrow ten un episodio excepcional ao chegar a Fisterra. Confúndeno co príncipe Carlos, que a veces estábamos en plena guerra carlista. Entonces estaban convencidos que era o príncipe Carlos, o pretendiente Carlos. Entonces lévano, de malas maneiras, lévano a Corcubión, gracias a el valiente de Finisterre, de la Traba. Entonces chega ali a Corcubión, entonces xa o alcalde, que era alguén máis culto, pois pídelle disculpas, e xa soluciona o tema e xa non siquiera durme en prisión. Pero a verdade é que é un episodio moi curioso. Sobre Curros Enríquez, e vou rápido para non casarvos. Curros Enríquez, fixaivos, Curros Enríquez tuvo unha vida dura. Tuvo un pai moi, digamos, intolerante. Tan intolerante que Curros aos 15 anos deixa Celanova, vai a pé hasta Ourense, e en Ourense co seu irmão vanse para Madrid. Tanto Vicente Risco como posteriormente Carlos Casares, Celso Emilio Ferreiro, todos perden a pista en Madrid. Pensan que escribiu un artigo e que tuvo problemas e que tuvo que ir xunto do pastor James Mason a Londres. Pero Alberto Vilanova pon en moita dúbida eso que é o seu biógrafo, e realmente topámolo nun sitio moi curioso. Curros Enríquez leu en 1866 este libro, que este ano por fin puden conseguirlo. Estou no lendo e absolutamente impresionante. Lucila o la lectura de la Biblia, de Eduardo Monod, de un francés, un pastor moi importante en Francia, na súa época. El lee este libro e achégase á Biblia e achégase a palabra de Deus, e topámolo máis adiante, aí o tedes, inscrito na lista de membros da
Rúa Madera Baja da Iglesia do Redentor en Madrid. Esta é a primeira vez que se expón nunha mesa redonda, nunha conferencia, ou como lle queirades chamar, o acta, podemos dicir, de bautismo de Curros Enríquez. Hai un poema inédito de Curros Enríquez que está na revista Cristiana. Agradezolle ao obispo anglicano Carlos López Lozano que mo deixara entrar no seu arquivo. E fixaivos o que lle escribe Curros Enríquez a Juan Manuel Cañellas. Padre Juan, juros por Dios, con la ingenuidad de un niño, que es más afecto, es cariño el que yo siento hacia vos. Franca es la declaración, pero ¿quién pudo lograr el impulso dominar del humano corazón? De lo que os digo es muy cierto. Os dará una prueba el que respetuoso lleva este libro a vuestros pies. Libro que aquí entre los dos es el que más he apreciado. Cuando en la duda lanzado pregunté, ¿dónde está Dios? Sí, pues, de egoísta no peca es que este libro os predica. Que lo admitáis os suplica en vuestra biblioteca. Quedou tan impactado por a lectura deste libro que leu a Biblia, achergouse á Iglesia do Redentor e inscribiuse na Iglesia protestante. O propio Martínez Dorado di que estuvo vendendo Biblias como colportor nasqueles anos en Madrid. Bueno, James Patton Winston foi un dos que estuvo por todo en Galiza, tamén primeiro aquí, despois estuvo en Ourense, despois Blamir. Aquí temos 4 colportores: Vicente Rodríguez, Severo Millos, que era o avó de que ahora falaremos del, Xosé Valledor, Vicente García. Teño as testemunhas, ahora non nos daría para todo, pero hai a última predicación de Vicente García absolutamente impresionante, non? Nunha das feiras. Aquí temos a Galopánamo. Galopánamo é unha maravilla este home. Este home dironlle unha malleira tan grande en Bilbao que deixaron medio morto. Pensaron que morrera. Era de Monforte. Sí, ali abriu a iglesia en Monforte, el. E está coa súa dona Jesusa. Aí temos a Enrique Pain tocando orgo. E aquí paro un momento. Me vai parando. Aquí paro un momento porque teño vos que ensinar unha reliquia. O que levaban os colportores no burro. Dun lado levaban a albarda chea de Biblias, en outro levaban un orgo para cantar os himnos. Podes. Menos mal que se inventou o acordeón despois. Bueno, teño que agradecer a familia de Edmundo Woodford, os irmãos de Timoteo e ao mesmo Timoteo, que un día me chamaran de que tiñan este orgo guardado. Temos o hino dos colportores tamén, temos de todo.
Bueno, vasme facer chorar. Bueno, home. Bueno, ten unha placa, recordando a don Edmundo e a doña Elena. Ellen, que era Ellen. Sí. Ellen, pues está aí recordando que irá a todas as exposicións para que a xente visualice o que realmente estaba moi apolillado. Tuve que ir restaurando peza por peza. Foi un traballo de 3 meses, 5 horas diarias, pero creo que valeu a pena, verdad? Sí, un artista aquí, agradecidos por a restauración. Bueno, me gustaría que, antes de ir acercándonos a dúas últimas temas, Samuel, como decía antes, que es nieto de uno de esos colportores, pues hombre, alguna experiencia, alguna historia habrá oído, muchas seguro, y yo recuerdo una muy especial de Tui, que esa es fantástica. Y bueno, pues si nos la puedes contar brevemente, porque es el tiempo que tenemos, pero seguro que vale la pena. Hablar de colportores en aquel tiempo es hablar, como decía hace un momento José Luis, de héroes. Mi abuelo tenía una bicicleta Singer, cortada a su medida, porque tenía unas piernas un poco largas, 2 mochilas en cada parte trasera, sobre la rueda trasera, en donde cargaba 25 kilos de Biblias y se ponía en marcha, freno contra pedal, una bicicleta fuerte. Con esa bicicleta mi abuelo recorrió toda España, no solo Galicia. Tengo una libreta en casa que es un tesoro. Paréntesis, Susana está escribiendo la biografía del abuelo. Tengo una libreta en casa donde él describe minuciosamente un viaje de 3 meses por toda España. Vendían las Biblias en los pueblos, llamaban a Sociedad Bíblica Trinitaria, le ponía otro grupo, otro juego de Biblias en la estación del ferrocarril próxima, pagaban por giro postal las ventas que habían hecho y así iban. ¿Dónde dormían? Donde podían. Muchas veces mi abuelo durmió debajo de un árbol en pleno campo, tapado por encima con su abrigo que llevaba en la bicicleta. A lo largo de este tiempo recibieron golpes, palizas, atracos, 1000 cosas que no os podéis imaginar. Entraba una vez en un pueblo de Castilla acompañado de un misionero inglés que le enviaban, dice, para que los ponga al tanto de cómo se vive en España. Y llegaron al pueblo, a una aldea, y el hermano inglés le preguntó: ¿dónde vamos a dormir hoy? ¿Y qué vamos a cenar? Y él le dijo: ¿tiene usted dinero? No, yo no. ¿Lo tendrá usted? Yo no lo tengo. ¿Hemos vendido algo? Nada. Entonces no hay dinero. Y el hombre se puso muy inquieto. Y el abuelo le dijo: mire, en vez de preocuparte, vamos a orar. Y entraban en el pueblo, oraron y dijeron: Señor, ¿sabes lo que necesitamos? Cuando entran en la aldea, sale una señora del interior con el mandil recogido y algo en el mandil, y el abuelo le dice: señora, ¿me quiere usted comprar una Biblia, un Nuevo Testamento? No, no tengo dinero, se la cambio por lo que lleva en el mandil. La señora dijo: está bien. Tenía 3 huevos. Y le dijo: ya tenemos la cena, ahora vamos a por la cama. Y le dice a la misma señora: señora, ¿podría dormir en la cuadra del caballo? ¿Cómo no? Naturalmente, le voy a traer 2 sacos para que los llenen de paja y duerman esa noche. Y durmieron esa noche y se levantaron por la mañana y dijeron: Señor, vamos a caminar, tú nos llevas conforme a tus promesas. Así era la vida y el desarrollo de este hombre. En Tui. El abuelo visitaba las ferias para vender Biblias, y en la ciudad de Tui, el pueblo de Tui entonces, había una pensión, se llamaba una pensión, un restaurancillo, una casa de comidas, y él vino y pasó por aquella casa y le dijo: señora, prepáreme la comida que vengo a comer. Y la señora le dijo: muy bien, pues venga a comer. Y mi abuelo cuenta: me extrañó mucho ver al cura en la cocina. Bueno, le preparan la comida, viene a comer y le dan en pleno verano un plato de sopa. Y él le dijo: pero señora, sopa con el calor que hace hoy, cómala que está muy buena.
Se comió la sopa y aún bien no terminó de comer cuando empezó a sentirse mal. Y él dijo, me han envenenado. Tomó su bicicleta, la montó en un tren de carga, se vino a Vigo. Llamaron al médico. Lo examinó el médico, estaba lleno de moratones por todo el cuerpo. Y el médico le dijo a la familia, no hay solución posible. Le han dado estrinina. ¿Y qué hacemos? Nada. Si entra en coma, preparen la ropa para enterrarlo 24 horas, 48 como máximo. Lunes, el abuelo Severiano entró en coma. Toda la semana inconsciente. El médico vino un par de veces y le dijo, no puedo hacer nada. Lunes siguiente por la mañana temprano, el abuelo Severo abre los ojos y le dice a su esposa, prepárame algo de comer que tengo hambre. Dios salvó a este hombre, pero él le había dicho a la mujer antes de salir, después de comer, he venido para hacer un trabajo, si no lo he terminado, volveré. De modo, llamaron al médico, el médico vino y dijo, esto es imposible, esto no hay quien lo entienda, y le dijo al abuelo, tienes que descansar 3 meses, porque lo que tienes por fuera lo tienes por dentro, y tú no puedes. Dice, sí, 3 meses no, 1 sí, pero tengo algo que hacer. Se levantó aquel día, se vistió, tomó un tren, se fue a Tui. Fue a la pensión donde estaba esa mujer y le dijo, he venido a hacer el trabajo que no he terminado. Prepáreme la comida que vengo a comer. Pasó esa historia, él fue de misión por aquí, por allá, y 6 meses después volví a Tui. La pensión se había quemado. El marido de la mujer había muerto. Y la mujer estaba viviendo con sus padres en una aldea. El abuelo cogió la bicicleta y fue a la aldea. Buscó a la mujer y le dijo, señora, sé que no nos vamos a ver usted y yo más aquí, pero quiero hacerle un regalo. Y le regaló una Biblia. Y aquella mujer emocionada le dijo, tengo que confesarle cómo fue. Y le contó cómo el cura le dijo, cuando la visitó por la mañana, hoy vamos a matar al protestante. Y le trajo el cartucho de estrinina para que se lo echaran en la sopa. Cuestiones de estas están en la historia del abuelo y de todos los colportores. Por tanto, hoy tenemos demasiada comodidad y estamos cómodos en nuestras butacas, pensando que el mundo no necesita lo que necesitó siempre, la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante la Biblia que la gente hace esos sacrificios para difundirla? La Biblia es un libro excepcional, entre otras cosas escrito por 38 o 40 autores a lo largo de más de 1000 años, de culturas distintas, en idiomas distintos, en formas distintas. Pero la Biblia es el único libro compuesto de tan diversa forma que coincide 100% en sí mismo. Es decir, lo que dice Génesis no lo contradice Hebreos y lo que dice Mateo no lo niega Isaías, sino que es un conjunto porque es la palabra inspirada por Dios. La Biblia transforma a las personas, cambia las vidas, porque es Dios que habla por medio de ellas. La reforma se produce por la lectura y aproximación a la Biblia. Por tanto, la Biblia tiene una enorme importancia. Cuando un hombre, una mujer, dedica tiempo a la Biblia y medita en la Biblia, es un hombre y una mujer cuya vida cambia frente a la sociedad actual. Es una persona que tiene paz y descanso porque sabe que Cristo ha perdonado sus pecados. Es un hombre y una mujer con esperanza porque Cristo es su esperanza. Es una persona digna que vive honestamente en la sociedad porque está reflejando lo que la Biblia refleja acerca de Cristo. Es una persona que impacta con su vida a los demás, no
podrá decir mucho con palabras, será poco elocuente, pero lo que cree lo vive y lo manifiesta en su entorno. De ahí la importantísima necesidad que tenemos, la imprescindible, imperiosa, es la palabra que buscaba, necesidad que tenemos de que se lea la Biblia en los hogares, los jóvenes, los niños y en la iglesia. La iglesia antigua, en tiempos de los padres apostólicos, tomaban una costumbre muy curiosa. Leían Antiguo y Nuevo Testamento todas las veces que la iglesia se reunía. No solo para exponer el contenido, que también lo hacían, para que se leyese la palabra. Por eso Pablo dice a Timoteo, en tanto que voy, ocúpate en la lectura. Lamentablemente hay personas que se llaman evangélicas hoy, que desconocen las historias fundamentales de la Biblia. Personas que son engañadas y llevadas de un lado para otro, por cualquier corriente doctrinal, por una sola razón, porque desconocen la verdad de la Biblia. La Biblia una, la Biblia cohesiona y la Biblia es el libro de Dios, que necesito cada día tener presente, meditar en ella, no solo para conocer lo que dice, sino para vivir conforme a lo que enseña. Bueno, reconozco que cada pregunta es una ponencia, ¿no? Pero vamos a... Si me permites, Timoteo, pues tenemos que avanzar. Hai dous detalles rápidos. Luego al final tendremos tiempo para preguntas. Hai dous detalles rápidos, e é que no tempo dos colportores as sociedades bíblicas non competían entre eles, traballaban xuntos. A Sociedade Bíblica Británica e Estranxeira, a Scottish Bible Society, a Sociedade Bíblica dos Anxos, de Los Ángeles, é dicir, todos traballaban en conxunto. Por exemplo, o teu avó era da Sociedade Bíblica Escocesa, outros eran de outras sociedades bíblicas e traballaban xuntos. Eso por un lado que pareceme moi interesante, como había moita unidade a hora deso. E outro, un persoaxe moi descoñecido que é Staupitch, que foi quen puxo nas maus de Lutero, cando era monxe agustino, a lectura da Biblia. É unha persoa totalmente descoñecida para moitos de nós. Pero díxolle, tú que profundizas, lea a Biblia, lea a palabra de Deus. E foi cando el cautiva a súa conciencia, e a miña conciencia está presa pola palabra de Deus. Debemoslle moitísimo. Tuvo moitos problemas despois Staupitch, porque dicíanlle que era outra vez protestante, non? Unha cousa como Hans Kuhn, que non deu o paso adiante. Pero bueno, aí están un montón de persoas que realmente aman a palabra de Deus e están en todos os lugares. Muy bien, retomamos el inicio de la iglesia en Coruña. Tenemos un pequeño vídeo. En octubre de 1874 encontramos al primer evangélico residiendo en Coruña, Rufino Fragua García, nacido en Arévalo, provincia de Ávila, recién licenciado de las armas en Navarra, donde se había convertido leyendo la Biblia. Tiene 30 años y vive en el Campo de la Leña, hoy Plaza de España. 3 años más tarde aparece casado con la coruñesa Juana Patiño Taracido y residiendo en la calle San Juan número 6. En el padrón de vecinos de 1877 se indica su religión, cosa que, según el investigador Benito González de Raposo, es algo único en España. En 1875 llegan 2 misioneros ingleses, Tomás Blamair, procedente de Madrid, y Jaime Wixton, procedente de Barcelona. Tomás tenía formación militar que le permitió entablar amistad con el comandante del cuartel de infantería en la Ciudad Vieja, donde reparte literatura y da una conferencia evangélica a más de 400 asistentes. Se alojaron en la plaza de Pontevedra número 9, esquina con la calle Teresa Herrera, viviendo en el segundo piso. En el primero, el 11 de julio de 1875, inauguran la primera capilla evangélica en Coruña, con cientos de personas a la puerta. Los misioneros, estos y los siguientes, solían venir siendo muy jóvenes, con poco más de 20 años. Se enfrentaron a oposición, multas y agresiones. La Voz de Galicia de diciembre de 1882 censuraba que una turba de chiquillos y mujeres ignorantes se entretenían insultando a los evangélicos a la puerta de la capilla, entonces en la calle del Orzán.
En 1883, Rufino Fragua, como responsable de la Iglesia Evangélica, informa al ayuntamiento de las personas enterradas en el cementerio, entonces llamado de disidentes, con una nota al margen de los que estaban enterrados en el cementerio inglés, ya que entre ellos al menos estaba la esposa de uno de los misioneros fundadores de la Iglesia, Jaime Wixton. Rufino fue el primer obrero pastor nacional en Galicia, encomendado en 1877 y sostenido por las ofrendas de la Iglesia de Coruña. El lugar de cultos por un tiempo pasó a un local con capacidad para más de 250 personas en la calle Juana de Vega. Luego regresaron a la plaza de Pontevedra. El 11 de septiembre de 1895 el telegrama anunciaba las reuniones especiales allí. En 1915 la iglesia se trasladó a la calle Panaderas, donde estuvo hasta 1984, en que pasó a su emplazamiento actual, en la calle Curros Enríquez 43, con entrada por la calle Don Bosco. Desde mediados del siglo pasado, la iglesia evangélica se ha multiplicado en la ciudad, con más de una veintena de congregaciones en la actualidad. Desde Coruña se extendió al resto de Galicia, yendo a los pueblos y ferias, impulsado por el trabajo de decenas de misioneros venidos de Inglaterra entre finales del siglo XIX y finales del siglo XX, provenientes del movimiento de renovación conocido como Asambleas de Hermanos, que junto con numerosos colportores españoles ponían sus estandartes y repartían literatura, no sin sufrir numerosas agresiones. En los alrededores de Coruña se llegaron a establecer lugares de culto: Carteixo, Loureda, Betanzos, Meicende, Cayón, etc. Con la dictadura, las capillas fueron cerradas. En el caso de Coruña, en abril de 1939 hasta noviembre de 1945, pasando a reunirse los creyentes en las casas y celebrar bautismos en la playa. Hubo grandes restricciones, eran represaliados, acusados de comunista, masón y protestante, y muchos tuvieron que optar por el exilio. El profesor y escritor Xavier Alcalá lo reflejó muy bien en su trilogía Evangélica Memoria, una biografía novelada que describe las peripecias de los evangélicos hasta la llegada de la democracia. Dicen los luthiers que pez que lucha contra corriente muere electrocutado. Y bueno, esta es la etapa que nos tocó vivir también. No sé, Samuel, si quieres comentar algo para que la gente más joven sepa un poco lo que costó, las dificultades, los problemas que tuvieron los evangélicos, pues hasta que llegó la democracia. Bueno, es una historia tan larga que no tenemos tiempo ni para esbozarla. Simplemente el hecho de que te llamen protestante ya tenía un problema serio y una connotación grave. En las escuelas generales, protestante, eso era un desprecio total. El que tú estés en el culto, en tu iglesia, en un culto formal, y una turba de chicos, especialmente de colegios de confesión católica, vinieran a gritar al patio "Viva la Virgen" y cosas de ese tipo, era otro. Yo he nacido, físicamente hablando, en el edificio de la Iglesia Evangélica de Vigo. ¿Por qué? ¿Porque me gustaba mucho el edificio? No. Simplemente porque en aquel tiempo, cuando el régimen había entrado en una confrontación terrible y en una persecución tiránica, venían desfilando por delante de la calle donde estaba la Iglesia Evangélica en Vigo, venían desfilando flechas, las escuadras de Falange con sus antorchas y sus estandartes, y cuando llegaban a la iglesia, mis padres se habían mudado al edificio para poner la bandera inglesa en el balcón. Y aquello era propiedad inglesa y gritaban un tiempo ahí delante, pero no pasaba nada. Celebrar una boda evangélica, eso era poco menos que conquistar las Filipinas. Hubo un matrimonio en la iglesia en Vigo que tardaron 2 años y medio en darle autorización matrimonial. Servicio militar universitario, que se llamaban las milicias universitarias. Yo he hecho el
intento de entrar en milicia universitaria, cuando estaba en el penúltimo año, antepenúltimo año de carrera. Ibas al monte, al campamento Monte la Reina, salías como sargento, volvías al año siguiente, te daban el grado de alférez y luego estabas... Fui a recoger, hice mi prueba física, mis actitudes, etcétera, 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 y fui a recoger mi cartilla. Y un comandante en Santiago de Compostela me dijo: su cartilla no se la puedo dar para el campamento porque ningún protestante puede ser oficial del ejército español. Y claro, la reacción mía fue la normal de un universitario. El artículo tal del fuero de los españoles, y de pronto se abrió una puerta de allá atrás y apareció un teniente coronel de Estado Mayor y me dijo, me fui para allá y me dijo: si quieres ir al campamento militar, tienes derecho, te vas. Pero no sales ni cabo, porque este va a mandar una carta al jefe del campamento y te va a arruinar la vida. Pide voluntario cuando termines la carrera y yo te voy a ayudar. Esta es una de las cuestiones. Esto, en el ejército, el día más tremendo para muchos evangélicos era la jura de bandera, porque no querían rendir armas y doblar las rodillas no ante una enseña nacional, ante un asunto religioso. Y muchos fueron degradados y muchos fueron enjuiciados y muchos tuvieron represalias tremendas. Comprar una Biblia era una historia. Y buscar materiales evangélicos en aquel tiempo para estudio era una aventura. 2 personas en España: Edmundo Woodford, abuelo de Timoteo. Los abuelos son fantásticos. Abuelo de Timoteo. Y Ernesto Trencha. Escribían un folletito chiquitín que venía por correo, en donde se hacía un comentario de un capítulo bíblico, de un libro de la Biblia, para que los creyentes en las iglesias pudieran tener materiales de estudio. No sabéis, los jóvenes de hoy, lo que sufrí por Cristo. Pero todo eso ha forjado un pueblo fuerte, que se reunía para las reuniones, valga la redundancia, que se juntaba para conmemorar un acontecimiento importante, que aplaudía cuando uno se casaba, y que iban a los cementerios de todos los lugares y llenaban el cementerio de los protestantes, mientras cantaban himnos de esperanza y se leía una porción de la palabra de Dios. Queridos, no quiero ni sueño con una experiencia semejante para esta generación, pero quiero deciros que Dios funciona cuando su pueblo es sacudido. Cuando hay paz, confort, comodidad, no tenemos ningún problema porque podemos hacer lo que nos parece. El problema es decir: yo creo en Cristo, jugándote la vida. Y esto es enormemente importante. Hablaban de Jorge Borro. En mi biblioteca hay un Nuevo Testamento de los que Jorge Borro mandó imprimir en Madrid. ¿Y de quién es? Pues de Estío San Miguel. Sí, Francia de Estío. Pero qué cosa más rara, si es un católico, bendito sea Dios por Estío San Miguel. Imprimió, pero le dijo al impresor de Madrid: sácale por favor las notas de pie de página. De modo que su Nuevo Testamento de Estío San Miguel, con el imprimatur de la Iglesia y con todas, sin notas. Y si alguien abría eso, sí es de Estío San Miguel, puede distribuirlo. Uno de esos libros vino a caer en manos de mi tatarabuela materna, llevado por un paragüero de cerca de Celanova. Ellos tenían la casa familiar allá en Los Castros, en Rivas de Sil, y allí pasó el paragüero y le dijo: doña María, ¿a usted le gusta leer? Sí, le voy a dejar un libro. Y cuando vuelva dentro de 15 días lo recojo. ¿Qué le dejó?
un Nuevo Testamento de Jorge Borro. Y aquella mujer fue junto a su hermano cura. En una familia noble de entonces siempre había un cura y un militar. Y fue junto al hermano y le dijo, ¿puedo leer esto? Y él lo vio y dijo, claro, es la palabra de Dios. Leyó el Nuevo Testamento. Cuando vino el paragüero, el afilador, le dijo, ¿le gustó, señora? Sí. ¿Mucho lo leyó? Sí. Le voy a dejar otro libro. Y le dejó una Biblia. Y pasó el tiempo. Y una noche de tormenta en la casa solariega, con un temporal tremendo, alguien llamó a la puerta. Un inglés que se había perdido. Y le preguntó, ¿puedo dormir en algún sitio? Y el dueño de la casa, uno de los señores Arroyo, el dueño de la casa le dijo, una cama y la cena para usted. Al otro día, por la mañana temprano, se levantó y le dijo, dígame cuánto le debo por la cena de ayer, que tengo que seguir viaje. ¿Y qué le dijo? En esta casa no se cobra a los amigos. Entonces él le dijo, bueno, yo quiero hacer un regalo a ustedes. Reúname a la familia, por favor. Y les predicó el Evangelio. Tiempo después esta mujer, mi tatarabuela materna, recibió a Cristo y de ahí la línea hasta mí, que soy la 5ª generación de evangélicos. Bueno, qué interesante, ¿no? Historia viva, es un privilegio contar con gente que de primera mano pueda dar testimonio de estas experiencias, seguro interminables. No sé si, José Luis, tú quieres añadir alguna cosa más antes de que haga otra... Un detalle moi pequeno sobre a investigación que fixen nestes días. Encontreime a xente que non se quería arrodillar diante da oblea, supostamente consagrada. Hai un caso de Pablo Fernández moi interesante que saliu por toda a prensa nacional. Había un alto cargo da Marina que tamén o visitou e tamén o axudou, pero hai un caso moi curioso que nin o seu propio neto coñecía a historia, e é de Indalecio Sánchez. Indalecio Sánchez trouxeron o castigado desde Santiago a Coruña a pé. A Guardia Civil viría en cabalo, claro, non verían eles a pé tamén, claro. E trouxeron a pé castigado por non asenlloarse de... bueno, a Pablo fixeronlle de todo, dixeronlle, tú non te preocupes, ahora colles, na próxima misa, pois xa te arrodillas e xa te perdonamos o anterior. Dixolle que non, despois amenazaron con 6 anos de cadea. Despois, o propio goberno quería indultalo, pero claro, non podía indultalo se ele non pediu indulto. Ao final, pois, sacarono de prisión e quedou indultado, pero sin el pedilo, pero pasaron moi mal os evangélicos no tema da mili, pasaron moi mal. Co tema do casamento, hai un... Vamos, aproveito que aquí está a súa filla, o caso de Ventura e Mili. Cando se foron casar, don Celestino díxolles, id a la Iglesia Católica, hacéis el paripé y venís aquí, porque si no va a ser terrible el casaros. E así mismo fixeron, fueron ali, casáronse, adiós, moi buenas, e volveron á iglesia. Bueno, as historias son interminables, gracias a Dios os tempos cambiaron algo. No sé si Samuel nos puede decir un par de palabras un poco de cómo es la situación actual de la Iglesia Evangélica en España. Además, tú fuiste uno de los que firmó un acuerdo con la Televisión de Galicia, por el cual tenemos el programa institucional más antiguo de la Televisión de Galicia. ¿Algún detalle? Bueno, esto de la persecución más grande a la teórica libertad más amplia. De manera que viene la célebre ley de libertad religiosa, esto de ministros inmediatamente siguientes, y alguno participó como Fraga en el gobierno de Franco. Pero llegó el momento en que había que dar libertad religiosa, hasta que se separó constitucionalmente la religión de la política y del estamento con la Constitución.
Comienza un tiempo de libertad en donde había derechos, pero había un enorme temor por parte de las autoridades de poner en marcha esos derechos. Y Timoteo mencionó un ejemplo. Bueno, viene Ferede, que es la entidad que agrupa a las iglesias frente al gobierno. Esto te expiden carnés, era muy curioso, yo tengo el mío guardado, que pone Comisión Interministerial de Libertad Religiosa, Ministerio de Justicia. Un día a mí se me salió con la cartera el carné y me lo recogió un policía al que yo iba a entregar mi carnet de identidad. Y dijo, no hace falta. Le dije, no, claro que hace falta. Esto simplemente es un documento personal, que no es ninguna cuestión. Bueno, el asunto es que viene la Ley de Libertad Religiosa, en donde se confiere autorización para programas, para que se emitan programas evangélicos en toda España, Televisión Nacional y las televisiones autonómicas. Jaime Fernández y yo, que fuimos demasiado atrevidos en algunas cosas en algún momento, dijimos, oye, ¿vienes? Vamos a Televisión Gallega. Fuimos a Televisión Gallega, charlamos varias veces con la Televisión Gallega y llama uno de los asesores jurídicos a otro asesor jurídico de no sé dónde y le dice, dile que vengan todos juntos, ya tiene resuelto el problema. Porque si no vienen todos juntos no hay acuerdo. El acuerdo no es con una iglesia, es con los evangélicos, con los protestantes de Galicia. Entonces nos dice, ¿van a venir ustedes juntos todos? Claro. Cuando salimos, Jaime me dijo, ¿y cómo vamos a conseguir que vengan todos juntos? Que ya era un problemón. Bueno, vamos a congregar a las iglesias. Yo prefiero no acordarme de aquella época, en donde se vendía la piel antes de cazar el oso. Y en una de las grandes reuniones que tuvimos, nos dicen, bueno, ¿y cómo vamos a repartir los contactos? Si aún no está firmado el acuerdo, ni tenemos programa de televisión, ¿repartir los contactos de qué? Y claro, en aquel tiempo que yo tenía cierto mal genio a veces, le dije, señores, es hoy. ¿Se firma hoy el acuerdo o no se firma? ¿Está claro? Bueno, los que estaban lo firmaron, fuimos al notario, legalizamos, fuimos al director de Televisión Gallega y nos dice, bueno, pues muy bien, con esto podemos firmar un convenio. Y le dijimos, no con la Televisión Gallega, no con el ente público. Mañana no está usted, está otro y tenemos un problema. Queremos un acuerdo parlamentario. Y por la gracia de Dios, el programa evangélico de Galicia fue el primer programa religioso de la televisión evangélica, anterior al programa de los católicos. Eu creo que para ser xustos aí Pejerto Cariño tamén tuvo moito que ver, vale, e outras persoas bueno, que... seguro, lo que quiero decir con esto es que el acuerdo fue el primero, y lo más sorprendente es que por la gracia de Dios podemos tener un programa en la televisión gallega costeado por el gobierno gallego, que paga también las dispensas, o pagaba las dispensas del director evangélico del programa. Gracias a Dios por eso. Dios es bueno, es misericordioso y es fiel. Bueno, hay muchos más temas, también la enseñanza religiosa evangélica, sí, que es muy importante ahora mismo en Galicia, en los colegios y en los institutos. Y bueno, pero el trato desigual todavía sigue un poco, ¿eh? Estamos teniendo dificultades para conseguir toda la celebración que tenemos por delante. Vamos a muy brevemente a ver un par de minutos más, un último vídeo y luego daremos ocasión a que podáis hacer alguna pregunta. Antes de que se abrieran en Coruña las escuelas populares gratuitas en 1887, en la calle Herrerías, fundadas por don Camilo Rodríguez Losada y Ozores, impulsado por el abandono en el que muchos padres tenían a sus hijos para dar enseñanza católica, ropa y alimentos. Antes de esa escuela, en 1882, la Iglesia Evangélica ya tenía una escuela pública gratuita bajo la dirección de Rufino Fragua. Pretendía ser mixta, pero fue prohibido por orden gubernativa.
Lo mismo hicieron los evangélicos en muchas otras poblaciones de Galicia y de España, como en Herbedins, Louret, Arteixo, hasta que fueron clausuradas por el gobierno. Además de la falta de libertad, un gran problema entonces era el analfabetismo. En 1877 era más del 75% de la población. Una pluma neutra, Isabel Valcárcel, en Protestantes en España, dice: los protestantes trajeron a España la pedagogía moderna de sus respectivos países, escandalizándose del sistema casi medieval de nuestras escuelas. En un país con mayoría de población analfabeta, estas escuelas protestantes no solo contribuyeron a paliar el déficit de plazas escolares secularmente arrastrado, sino que brillaron con luz propia. Actualmente la Iglesia Evangélica en Coruña ofrece ayuda con alimentos, ropa y otros enseres desde la sede de varias de sus congregaciones en la ciudad. También desayunos, casas de acogida y centros de rehabilitación como Remar, Reto, Dignidad o la labor del Ejército de Salvación, que por cierto fue fundado en España, en Coruña, en 1972, y es una entidad que en otros países es de la altura mismo de Cruz Roja. En esta última parte, muy brevemente, si José Luis quiere decir alguna cosa sobre este tema de la enseñanza o la obra social evangélica, la importancia que ha tenido y sigue teniendo, pues oye, un par de minutitos nada más. Estas son todas, de 1909, todas as iglesias, as escolas evangélicas que había de nenos e nenas. En Galicia, en España. En toda España. É absolutamente impresionante o que aportou os evangélicos aportaron a cultura e a alfabetización das persoas. Evidentemente estábamos motivados. Si queremos que lean a Biblia, hai que ensinar a ler. Pero non solamente ensinaban eso. Xa Lorenz, na zona de Barcelona, a finais do século XIX, xa tiña escolas ali. Tiña tratados de matemáticas, de gramática. Temos por aí tamén algún tratado destes para que podedes consultar. Tamén había textos bíblicos, había dentro do cuaderno de estudios dos rapaces, había o Evangelio de Mateo, o Evangelio de Lucas, o Evangelio de Xoán. Pero é moi curioso, porque fixaivos, os profesores de Curros Enríquez pois foron persoas como Giner de los Ríos, como Salmerón, como incluso o propio Machado. Pero é que esta xente foi expulsada da universidade e crearon a Institución Libre do Ensino, e o gran estudioso da Institución Libre do Ensino é o Terurtaz aquí en Galicia, xa o sabedes. Nunha conferencia que me encontrei con el falando sobre Galiza, encontramos que os oríxenes da Institución Libre de Ensino eran dos hugonotes. Por que foron despreciados e botaron da universidade? Porque veu a rama krausista integrada por Julián Sáenz del Río no seu día. Entón, por eso votaron. Pero cando esas misións pedagóxicas no ano 31 foron por toda España, levaban réplicas do Museo do Prado, os cuadros enteiros do Museo do Prado en réplicas polas aldeas, levaban música, levaban unha biblioteca, a escola circulante por toda España, e aí había xente como en Besullo que chegaron e dice: pero aquí todo o mundo sabe ler, pero aquí todo o mundo vai á universidade. E dai saliu Alejandro Casona, Premio Nacional de Teatro, porque tamén era protestante. Pero tamén os Gulick, o Instituto Nacional, Internacional, tamén son veñen dai. É dicir, o aporte que deu a reforma, neste caso, na reforma protestante, a todos os países foi impresionante. Porque, o decía antes moi ben Samuel, o concepto de culto cambiou radicalmente. Cada persoa era un sacerdote, participaba no canto, pero no canto formouse unha forma especial de canto, que era o coral. Hai o coral e a coral. É dicir, facíase moito fincapé na letra.
A polifonía moi bonita, pero facíamose moito fincape na letra. Era moi importante a letra. E dai salió eso. Participaba toda a xente. A xente achegábase a ler a palabra de Deus libremente, sin notas nin comentarios. Non para que quereran o que lle dé a gana. Non, para achegarse. Porque a fe ven por oír. E oír a palabra de Deus. Foi impresionante, o aporte cultural foi impresionante, non solamente aí, sino tamén en pintura, temos músicos, temos absolutamente de todo. Sí, sin duda moito que falar, os campamentos tamén foi un invento protestante. Sí. Para terminar, la última pregunta, Samuel, tus 2 minutos un poco más cortos que los de José Luis, pero un poco esta inquietud social, cultural, emana del Evangelio, al final, un Evangelio que es para todos, y si quieres decir 2 palabras finales. La inquietud cultural del protestantismo, llamémoslo así, viene específicamente de un concepto de vida que no es religioso. Cristianismo no es religión, cristianismo es Cristo. Por tanto, el gran concepto evangélico es este. Para mí, el vivir es Cristo. Lo digo de otra manera. Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora bien, ¿Jesús vino predicando el Evangelio del Reino? Sí. ¿Predicaba? Sí. ¿Enseñaba? Sí. Pero daba de comer a los necesitados. ¿El Señor vino para anunciar el perdón de pecados y vida eterna? Sí, pero atendía a los leprosos. ¿El Señor vino para anunciar una esperanza específica de vida en Él? Es cierto, pero se sentaba con los marginados, con los publicanos y los pecadores, de manera que el cambio social, el cambio estructural, se produce en el protestantismo que vive a Cristo. De ahí que una de las misiones de la Iglesia no sea subir al púlpito y predicar el Evangelio solo, sino dar de comer a los necesitados. Por la gracia de Dios, muchas organizaciones sociales están a la altura de organizaciones, digamos, oficiales o católicos romanos en el día de hoy. Hace pocos días se recibió la estadística de la ciudad de Vigo, perdóname que hable de Vigo porque de Coruña no, pero la Asociación de la Iglesia en Vigo, Nueva Vida, esto está en el segundo lugar social de la ciudad y está atendiendo semanalmente 1.200 personas. Y esto supone una cuestión social, ética, cultural, etcétera, etcétera. En la Iglesia no solamente se viene, perdonadme, para un sermón, que es necesario y vital, pero venimos para oír al teatro, al grupo de teatro de la Iglesia, presentar una obra de Alejandro Casona, La barca sin pescador. ¿Venimos para predicar el Evangelio? Seguro que sí. Pero socialmente venimos y convocamos a la Iglesia, al pueblo, para que venga a oír la coral negro espiritual, el gospel, perdón, para oír el gospel. Porque el mensaje de la Iglesia no solamente es teológico, es total y es pleno, como hacía Jesús. Muy bien, gracias Samuel. Quiero terminar volviendo a Coruña. Es donde estamos celebrando, y el misionero Tomás Blamir, el fundador de la Iglesia, escribió desde Coruña en 1877 acerca de 2 personas tristes, un hombre y su esposa. Él era un borracho, ella era de mala reputación en el mercado donde vendían pescado. Ambos reñían como el perro y el gato, pero el Evangelio trajo un cambio poderoso, tanto que sus vecinos preguntaron la causa de ello. Ellos les hablaron acerca de las reuniones. Entonces dijeron, si los protestantes pueden hacer paz como esa, será mejor que vayamos y veamos si podemos sosegar nuestras disputas también de la misma manera.
un hombre viejo en el mercado de arriba, en Coruña, ahora no dirá una mentira, aunque vendiera todos los bienes que tuviera. Un día nos dijo: todos mentíamos y nadie en el negocio jamás pensaría quién pudiera salir adelante sin hacerlo. En el mercado de abajo tenemos 4 hermanas en el Señor que venden carnes. Al principio su cristianismo les hizo perder muchos buenos clientes, pero el Señor les ha enviado otros y a menudo ahora ventilan muy pronto su mercancía. Podemos maravillarnos de que la gente diga aquí: si quieres buena medida, vete a los protestantes. El ser honrados, cumplidores, etcétera, con el tiempo hizo que los comerciantes y los empleados evangélicos fueran personas preferidas. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias, José Luis. Y antes de que...